Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a exponer sobre la estructura del diafragma y la caja torácica, con sus respectivos temas, los cuales van a ser su sistema óseo, su sistema articular, su sistema muscular, sus respectivas inervaciones y posteriormente su patología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, la caja torácica. Entonces, la caja torácica es una estructura ósea y cartilaginosa que va a rodear la cavidad torácica y esta también va a apoyar la cintura escapular. La caja torácica va a estar compuesta por las vértebras que van a estar en la parte dorsal, las 12 costillas, o pues los 12 pares de costillas, y el esternón, como así también va a tener sus músculos asociados. Esta es una forma cónica y de base más ancha que la superior. Esto se debe a su implicación en el proceso de la respiración. Las funciones principales del tórax entonces van a ser las de proteger los pulmones y el corazón. Estas van a mantener con pleuras una presión negativa interna. También va a evitar el colapso en los pulmones y va a permitir la respiración y va a permitir también ser el punto de unión para los miembros superiores y del cuello. Entonces, voy a hablar del diafragma. El diafragma, entonces, este se va a describir como un músculo circular aboveado que se encuentra dividiendo la caja torácica y abdominal. Del abdominal. Permite así también la realización del intercambio gaseoso y también permite la movilidad de las vísceras. Este está conformado por las partes antero y porción external. Entonces, esta es la que se inserta en la cara posterior del apéndice y el sifoides del esternón. También va a estar compuesto por la porción dorsal, que son las costillas, que van a ser las costillas de la séptima a la 12ª. Va a tener la parte de la porción lumbar y los pilares del diafragma. Las funciones del diafragma prácticamente van a ser la inspiración y el motor de la contracción de la inspiración. También la expiración, que se relaja pasivamente para que las cúpulas asciendan. Posteriormente, vamos a seguir con las costillas. Estas se caracterizan por ser huesos planos en forma de arco. Estos se van a situar en la columna vertebral hasta el esternón. Estos van a estar formados por una porción ósea posterior y también una cartilaginosa, que sería el cartílago costal anterior. Esto también se articulan con la columna vertebral mediante las articulaciones costovertebrales y la costotransversales. Los espacios entre las costillas van a ser conocidos como intercostales, en los cuales se van a encontrar los músculos intercostales, las arterias intercostales y los nervios. Las costillas también van a estar compuestas por la cabeza, por el cuello, por el tubérculo, por el ángulo y por el surco. Entonces, aquí podemos ver la cabeza, el cuello, el ángulo posterior, el canal y el cuerpo. Estas son las costillas atípicas. Las costillas atípicas van a ser la primera, la segunda y de la 10ª hasta la 12ª. Vamos a seguir posteriormente con las vértebras. La columna vertebral o espina dorsal es la estructura básica del tronco. Es un tallo óseo, va a ser fuerte y va a ser flexible. Este va a sostener la cabeza y el tórax. Se va a apoyar en la pelvis
y protege la médula espinal. Este es de gran importancia para el mantenimiento de la postura. Este va a estar constituido de las vértebras T1 hasta la T12. Sus funciones son: esta es una estructura de sostén del tronco. Va a permitir movimientos de flexión, de extensión, de rotación y de flexión lateral. Este va a alojar a la médula espinal dorsal a lo largo del conducto raquídeo. A través de orificios laterales, van a salir los nervios intercostales. Va a tener las partes. Las más importantes van a ser los pedículos, los cuales van a ser prolongaciones laterales que se encuentran a ambos lados del cuerpo vertebral. Se unen al arco que protege el canal medular. Van a seguir las láminas, que son la parte del arco óseo y rodea y recubre el canal medular. La apófisis transversas de cada lado del arco se insertan muchos músculos. En la apófisis espinosa es la parte ósea de la vértebra que crea el bulto que sentimos en el centro de nuestro cuello y espalda. Esta va a ser la apófisis espinosa, esta va a ser la lámina, esta va a ser la apófisis transversa, este va a ser el cuerpo de la vértebra y este fue el primero, el pedículo. Muchas gracias. Mi nombre es Andrés Dorado y a continuación les voy a hablar de las articulaciones de la pared torácica. Bueno, aquí tenemos las articulaciones cortovertebrales a la izquierda, en la que las costillas se articulan en la columna vertebral en dos puntos diferentes. La cabeza de la costilla en la parte lateral de dos cuerpos vertebrales, formando la articulación de la cabeza de la costilla, y el tubérculo de la costilla con el vértice de la apófisis transversa, lo que dando su origen. Es de tipo diartrosis y en la cual podemos encontrar la cabeza de las costillas con el número 1 y los cuerpos vertebrales con el número 2 y discos invertebrales con el número 3. Los métodos de unión son la cápsula articular sinovial y los ligamentos interóseos que van desde la cabeza costal hasta el disco invertebral. En la derecha tenemos la articulación de la cabeza de la costilla. Las superficies articulares de esta articulación están representadas por la cabeza de las costillas y por las fositas costales, superiores e inferiores, de las vértebras. Estas son separadas entre sí por el disco invertebral. Luego tenemos al ligamento radiado de la cabeza, que va desde la costilla y en forma de abanico de cabeza costal a la vértebra superior e inferior del disco invertebral. Luego al ligamento costovertebral posterior, que va desde la costilla a la cara anterior del agujero invertebral y la cara lateral de la vértebra subyacente. Bueno, aquí tenemos también las articulaciones costocondrales del número 1, en la que la sindrosis esternal son los restos embrionarios del cartílago hialino, presente entre los núcleos óseos, formando el esternón, y estos pueden osificarse. Son de tipo sinartrosis y en la superficie articular está el extremo anterior de la costilla al extremo lateral del cartílago costal, los cuales se unen por la continuidad del perósteo y el pericondrio. Y también tenemos las articulaciones condrioesternales del número 2. La primera es sincondrosis, de la segunda a la séptima son diartrofiartrosis. En la superficie articular está el extremo medial del primer al séptimo cartílago y las facetas de los bordes laterales del esternón. Se unen por los ligamentos radiados esternocostales anteriores, representados en el número 3, y ligamentos intraarticulares en el número 4. También tenemos las articulaciones intercostales. Pueden ser andiartrosis o sinartrosis. En la superficie articular están los bordes contiguos de la unión de las 6 a la 7, de la 7 a la 8, de la 8 a la 9 y de la 9 al décimo cartílago. Se unen por la continuidad del pericondrio con el pericondrio.
Luego tenemos la articulación manubrio esternal con el número 1. Esa anfiartrosis en la superficie articular está el borde interior del manubrio, el cual cubre el cartílago hialino y el extremo superior del cuerpo, los cuales se unen por fibrocartílagos. Y en la articulación del número 2 está la xifoexternal. Esa anfiartrosis, este tipo de anfiartrosis, y en la superficie articular está el extremo inferior del cuerpo esternal y el borde superior del apéndice sifoides, y también se unen por fibrocartílagos. Mi nombre es Santiago Montes de Oca Palacios y a continuación voy a hablar sobre la inervación entre tórax y diafragma. Los nervios del tórax son los espinales torácicos, los frénicos, los vagos, los troncos simpáticos y los plexos autónomos. En los nervios frénicos podemos decir que este es el principal nervio motor del diafragma. Se origina principalmente del cuarto ramo cervical y también se puede decir que tiene contribuciones del tercero y el quinto. Este se forma en la porción superior del borde lateral del escaleno anterior y desciende casi verticalmente por su superficie anterior contra el tórax anterior a la arteria subclavia y posterior a la vena subclavia. Este cruza medialmente frente a las arterias torácicas internas y desciende anterior a los cilios pulmonares entre el pericardio fibroso y la pleura mediastínica, acompañado por los vasos pericardiofrénicos. El nervio frénico derecho es más corto y vertical, su trayecto es lateral a la vena brachiocefálica derecha, la vena cava superior y el pericardio fibroso que cubre la superficie derecha del atrio derecho a la vena cava interior. El nervio frénico izquierdo desciende entre la arteria subclavia izquierda y la arteria carótida común izquierda por lateral al nervio vago. Pasa por anterior al hilio pulmonar izquierdo entre la pleura mediastínica y el pericardio. El tronco de cada nervio se divide en varios ramos para inervar el diafragma, la pleura parietal y el peritoneo parietal adyacentes. Los nervios frénicos contienen fibras motoras para el diafragma y también sensitivas, fundamentalmente dolorosas, para el peritoneo y la pleura diafragmática. El dolor procedente del área de inervación de un nervio frénico es referido a la piel que cubre el músculo trapecio, el cual es la parte inferior del cuello hasta el vértice del hombro. Los nervios vagos son originados en la médula oblongada. En el tórax da origen a los nervios laringeos recurrentes. También contribuyen a formar los plexos pulmonares y cardíaco, terminando a nivel del esófago para conformar el plexo esofágico. Es la parte interior del esófago del plexo se constituye un vago interior y uno posterior, los cuales descienden al abdomen a través del orificio esofágico del diafragma. Este se divide en dos, el nervio vago derecho y nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho ingresa al tórax entre la vena cava superior y la arteria subclavia. Aquí desciende en el mediastino superior relacionándose con la cara lateral derecha de la tráquea. Cruza por dorsal a la raíz del pulmón derecho para llegar al esófago. El nervio vago izquierdo entra al tórax entre las arterias carótida común izquierda y subclavia izquierda posterior en la vena brachiocefálica izquierda. Aquí desciende a través del mediastino superior, cruza al lado izquierdo del arco aórtico y pasa posterior al hilio pulmonar izquierdo. A este nivel emite ramas para formar el plexo pulmonar. Aquí continúan los ramos que forman el plexo esofágico. El nervio laringeo recurrente izquierdo abandona el nervio vago a nivel del arco aórtico, rodeándolo a la izquierda del ligamento arterioso. Asciende entre la tráquea y el esófago, emitiendo ramas para la aorta, la tráquea, el esófago y el corazón, formando los nervios cardíacos torácicos. Los nervios vagos contienen fibras motoras para los músculos de la faringe y la laringe. Los ramos torácicos contienen fibras parasimpáticas y sensitivas. Las fibras parasimpáticas inervan el corazón, interviniendo en la regulación del latido cardíaco, el músculo liso y las glándulas de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Además, hay fibras que proceden del esófago y otros órganos abdominales. Continuando con la inervación del tórax y del diafragma, vamos a hablar sobre los nervios esplácnicos.
Los nervios esplácnicos se dividen en tres: nervio esplácnico mayor, el cual consiste fundamentalmente de fibras aferentes viscerales y eferentes preganglionares mielizadas. Está formado por ramos del quinto al noveno o décimo ganglios simpáticos torácicos. Descienden oblicuos en los cuerpos vertebrales, entregando ramas a la aorta descendente. Traspasan el diafragma y terminan en los ganglios y plexos celíacos. Un ganglio esplánico puede existir a la altura de la undécima o duodécima vértebra torácica. El nervio esplánico menor está formado por ramos del noveno y décimo ganglios torácicos y el tronco entre ellos. Atraviesa el diafragma con los esplánicos mayores para unirse al ganglio aórtico renal. El nervio esplácnico inferior habitualmente se origina en el último ganglio torácico, entra al abdomen con el tronco simpático y termina en el plexo renal. Los plexos autónomos son aleaciones de nervios y ganglios situados en la cavidad torácica y se forman mezclando fibras vagales, simpáticas y sensitivas. En el tórax podemos distinguir cardíacos, pulmonares, esofágicos y aórticos. En el plexo cardíaco los nervios que inervan el corazón convergen por anterior a la porción inferior de la tráquea, por posterior al arco aórtico, y estos se pueden dividir en superficial, lo cual también se le llama ventral, y profundo, el cual también se le llama dorsal. Estos están conectados entre sí. También se puede decir que un número variable de ganglios cardíacos aparecen a lo largo de los nervios cervicotorácicos. El plexo cardíaco se divide en porción superficial y porción profunda. La porción superficial se encuentra bajo el arco aórtico y anterior a la arteria pulmonar derecha. Y la porción profunda es anterior a la bifurcación traqueal sobre el punto de división del tronco pulmonar y posterior al arco aórtico traqueal. Al llegar al corazón, las fibras del plexo cardíaco conforman los plexos coronarios derecho e izquierdo y los plexos arteriales. También vamos a hablar sobre los plexos pulmonares. Los plexos pulmonares se describen como anteriores y posteriores a las estructuras del hilo pulmonar, aunque están interconectados entre sí, y también están conectados a las fibras del plexo cardíaco. El plexo pulmonar se divide en plexo pulmonar anterior y plexo pulmonar posterior. El plexo pulmonar anterior está formado por ramos vagales y de los nervios cardíacos simpáticos cervicales. El plexo pulmonar posterior está formado por ramos cardíacos del vago y de los ganglios simpáticos torácicos segundos al quinto o al sexto. Caudal a las raíces pulmonar, los plexos se unen en troncos que después penetran en el plexo esofágico. En el plexo esofágico se forma principalmente por los vagos, luego que abandonan los plexos pulmonares. En la pared del esófago se divide en múltiples ramos que se intercomunican y que se unen también con ramas del nervio vago contralateral. En el extremo inferior, la porción del plexo que se ubicará por anterior en el esófago se une en un tronco vagal anterior. La porción posterior se une en un tronco vagal posterior y cada tronco tiene fibras procedentes de ambos vagos. El plexo aórtico torácico. Aquí la aorta torácica recibe ramificaciones de los troncos simpáticos y de los vagos. Estas acciones forman en la adventicia un plexo que se continúa a lo largo de las ramas de la aorta. Y eso fue todo. Muchas gracias. En el tronco predominan los músculos planos, grandes y potentes, que recubren la caja torácica y dan forma al abdomen. La cara anterior y superior del tórax están totalmente cubiertas por músculos, a excepción de la línea media donde está el esternón. Músculos del tórax. Se dividen en costillas, las cuales se subdividen en intercostales. Los músculos intercostales se encuentran entre las costillas, en la parte anterior y lateral del tórax, y su función es actuar en los movimientos. Los músculos supracostales o elevadores de las costillas son 12 músculos, los cuales están situados a cada lado y se extienden desde una apófisis transversa hasta la costilla, inmediatamente por debajo, y su función es ayudar a la elevación de las costillas.
Infracostales. Los infracostales son músculos que unen las caras internas de la costilla y no tienen ninguna función en específico. Anterolateral, pectoral mayor anterior de la clavícula, para luego insertarse en el hueso del húmero. Es un músculo superficial, plano, ubicado en la región anterosuperior del tórax. Pectoral menor. Es un músculo superficial, plano, ubicado en la región anterosuperior del tórax. Su origen va desde la apófisis del omóplato y desde ahí se abre en forma de abanico. Dentro de sus funciones podemos encontrar la rotación, flexión, extensión y aducción del hombro. Serrato mayor. Es un músculo situado en la cara lateral superior del tórax. Se origina de las 9 costillas superiores y se inserta en el borde medial de la escápula. Su parte superior eleva la escápula y su parte medial desciende la misma. Región posterior, espalda, la cual consta del trapecio. El trapecio es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco que va desde la columna al hombro. Tiene una forma aplanada y grande, el cual no Su parte medial desciende la misma. Región posterior, espalda, la cual consta del trapecio. El trapecio es un músculo situado en la región posterior del cuello y del tronco que va desde la columna al hombro. Tiene una forma aplanada y grande, el cual nos sirve para trepar. Gran dorsal. El músculo gran dorsal es el más ancho, grande y fuerte de todo el tronco. Está localizado en la parte posterior del brazo. Es un músculo abductor, rotador del brazo hacia adentro y también está localizado en la parte posterior del brazo. Es un músculo abductor, rotador del brazo hacia adentro y también está encargado de la flexión. Romboide. Está situado en la parte inferior de la nuca y en la parte superior de la región dorsal del tórax, y se extiende desde la columna vertebral al borde espinal de la escápula. Está cubierto casi en su totalidad por el músculo trapecio, y una pequeña porción de ésta sobresale. Retrae la escápula y gira la cavidad glenoidea. La neumonía es una enfermedad de características infecciosas, la cual es muy frecuente en nuestro medio. Se caracteriza principalmente por la infección de una bacteria que invade todo el parénquima pulmonar y puede desencadenar diferentes tipos de complicaciones. Actualmente la diagnosticamos con un cuadro clínico de dificultad respiratoria asociado a una dificultad rápida que se clasifica dependiendo el número de respiraciones por minuto que presenta el paciente. En este caso, ahora más adelante les comento un caso que nos llegó el día de hoy. Es un paciente de 5 años que tiene una respiración mayor a 57 por minuto, por lo cual lo diagnosticamos como una neumonía. Además, en el cuadro clínico también encontramos que se puede presentar fiebre, alteración del estado general del paciente y lo que se conoce como tirajes costales. Entonces, pues vamos a ver al paciente para explicarles más de cerca cuál es la patología. Que nos llegó el día de hoy con un cuadro clínico de un día de evolución consistente en dificultad respiratoria. Llegó con una saturación de 87% de oxígeno al aire ambiente, por lo tanto lo tratamos con oxígeno por cánula nasal aproximadamente a 4 litros por minuto. Al examen físico encontramos que el paciente presenta lo que son los tirajes costales, y esto aquí los podemos evidenciar. Estos tirajes generalmente son característicos de un paciente que está cursando con una neumonía asociado a un síndrome de dificultad respiratoria o a un estado asmático. Actualmente el paciente lo estamos tratando con antibiótico, en este caso penicilina cristalina, la cual se calcula dependiendo el peso del paciente, con broncodilatadores como son el salbutamol y las nebulizaciones con dexametasona. A medida que se le está implementando el medicamento, a comparación de como llegó el niño, pues ya el tratamiento lo ha ido mejorando.